¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a disfrutar una hora de política con P mayúscula en Noche Sin Tregua. Vamos a seguir pensando en voz alta en relación a las elecciones del 2 de febrero próximo. Usted seguramente solo se ha estado preocupando por el próximo presidente de la República. Recuerde que cuando usted va a votar le dan dos papeletas, una de ellas es para escoger diputados. Es posible que desdeñe la preocupación de saber quién le va a representar en la Asamblea Legislativa. En la universidad, cuando doy clases, siempre hago una consulta a los estudiantes en relación de por quién votaron para diputados en las últimas elecciones. Es abismal la cantidad de muchachos que no saben por quién votaron porque mecánicamente votaron por una bandera o por un partido y no saben a qué diputado llevaron a la Asamblea Legislativa. Usted debe saber que si usted vota en San José, escoge 19 diputados con su voto. Bueno, no a los 19. Si su partido tuvo 4, su voto sirvió para escoger esos 4. Si votó por un partido que solo sacó 2, su voto sirvió para sacar 2 de esos 19. La gente de Alajuela saca 11 diputados por provincia. En Heredia, por ejemplo, han aumentado ahora a 6 diputados porque San José dejó de crecer su población y Heredia aumentó y entonces Heredia, entre comillas, le robó un diputado a San José. Así las provincias tienen cantidades de diputados que son representativos con su población. Pero usted no vota por todos los diputados. Es posible que si a usted le gusta un diputado por San José y es de Cartago, no lo va a poder votar. Averígüese quién es el primero por Cartago, quién es el segundo, quién es el tercero, y haga un voto responsable. Desgraciadamente no podemos escogerlos uno a uno, sino que tenemos que votar por una lista. Pero lo mejor que podemos hacer es ser responsables con esa lista. Ya regresamos. Yo siempre digo que este es el programa de la política con P mayúscula. Los invitados de hoy, como los pasados, confirman ese eslogan. Hoy he invitado a dos personas que si a mí me dieran la oportunidad de tener 2 papeletas para diputados o de escoger a 2 diputados, sin duda los 2 serían escogidos por este dedo. Uno de ellos fue magistrado durante 12 años, es un hombre curtido que conoce la legislación nacional, que conoce la legislación que regula la administración pública. Y hoy tenemos el gusto de tener al candidato a diputado por el Partido de Liberación Nacional, don Carlos Arguedas. Carlos, un placer tenerlo por acá. Muchas gracias, igualmente. El otro invitado ha sido candidato a la presidencia de la República y por esas cosas de la vida lo encontramos hoy siendo un economista distinguido a nivel internacional, como candidato a diputado por San José, en el caso del Partido de Acción Ciudadana. Me refiero a don Otón Solís. Bienvenido, Otón, un placer tenerlo por acá, San Carlos. Hoy usted no se puede perder este último programa del año porque es con 2 pesos pesados. Ya regresamos. En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia.
Noches sin Tregua ha tenido un éxito durante su año y medio en la televisión nacional, y llegando el 2 de diciembre que pasamos, yo quise terminar con un programa, como ha sido la mayoría, porque he intentado hacer ese esfuerzo de calidad para llegar con ustedes, como les decía antes, con política de P mayúscula. Y no en broma decía en la introducción de ellos que si yo tuviera la oportunidad de escoger, como hacen en algunos otros países, candidatos a diputados, algunos dirán que es una visión muy aristocrática. Yo hubiese escogido a dos personajes con las calidades, la preparación y con el compromiso con el país que tienen ustedes. Sin embargo, cuando uno los ve a ustedes como candidatos a diputados, a don Carlos por Liberación Nacional y a don Otón por el PAC, uno se podría preguntar, ¿por qué alguien que estuvo 12 años como magistrado de repente quiere ser diputado? Usted estaba ahí, como en el Olympus, y de repente quiere ser diputado en la Asamblea Legislativa. Bueno, lo de quiere ser... Bueno, antes, don Carlos, perdón, don Otón, salud, bienvenidos. Gracias. Salud. Salud. Gusto verlo, don Carlos. Igual. Lo de querer ser es tal vez una exageración. Si algo no esperaba yo ser después de mi retiro de la Sala Constitucional allá por el año 2004, era volver a una función pública de la envergadura de una diputación, que es una función de mucha responsabilidad de cara al país. No pensé en eso. Cuando acepté que se me postulara en ese sentido y la cosa fue pública, empezaron a preguntarme lo mismo, Claudio, ¿por qué? ¿Por qué usted acepta? ¿Por qué se inmola? ¿Por qué se inmola? Y me di cuenta de que el problema no estaba en la respuesta que yo diera, que intenté un montón y ninguna de las respuestas que di me satisfacía, sino que el problema estaba en la pregunta. Es una lástima que uno tenga que contestar casi con alguna clase de excusa a una pregunta acerca de por qué participar en una actividad política de responsabilidad. A eso lo iba a llevar más adelante. Y a mí me parece que al final de cuentas decidí que la razón de estar era la intuición de que eventualmente podía sumarme a un grupo de costarricenses, hombres y mujeres de muy diferentes partidos, y contribuir de alguna manera a crear las condiciones de un diálogo, de una convergencia, más allá de las distancias de cualquier carácter que hubiera entre nosotros. Y en eso estoy, y por eso estoy. La misma pregunta se la hago a Otón, porque después de haber estado también como candidato, rascándole con las yemas de los dedos a la presidencia de la República en el 2006, la gente podría pensar, igual por el descrédito que sufre, que era lo que quiere llegar ahora en su ratito, el Parlamento pudiera pensar que se está bajando de categoría después de haber sido formador de un partido y candidato en ese partido, a querer llegar a la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que no lo busqué. Y un gusto estar aquí con don Carlos. No era mi plan de vida para nada. Yo tenía ya mi vida arreglada y lo que me quedaba por hacer y lo que creí que iba a seguir haciendo en temas nacionales era escoger los temas, escribir sobre los temas, ir a debatir si había que debatir, pero no estar en la refriega otra vez. Estuve a 10 años a tiempo completo tratando de llevar un conjunto de ideas y una visión al poder, no se pudo, pero cuando Luis Guillermo me pidió, era imposible decir que no. Iba a ser egoísta, no ayudar al partido, después de que tanta gente me había ayudado a mí. Y mi madre me dijo algo, dice, ¿qué pasa? Cuando le pregunté a toda la familia, yo con mis argumentos en contra, ¿qué pasa? Dice, si Liberación gana solo por 5 puntos o 3 puntos porcentuales, que si usted hubiese estado ahí, tal vez hubiese servido para llegar ahí. Y bueno, como un asunto de responsabilidad, me he ido ilusionando y ahí involucrando un poquito, informándome de cómo está la agenda legislativa en detalle, y tal vez uno pueda poner un granito de arena más que lo que hice la primera vez que fui diputado. Yo quisiera decirle a usted que nos está viendo que cuando planeé esto pensé, desgraciadamente salió el sesgo mío en dos figuras que me parecieran interesantes para estar en la Asamblea Legislativa, y pensé en esos dos señores.
Cuando invité a Carlos, inmediatamente le dije que era con Otón y la primera reacción fue excelente. Y en el caso de Otón fue lo mismo, era una reacción excelente que sea Carlos. Digo esto porque es importante que el costarricense comprenda que aún representando partidos diferentes, siendo críticos de los partidos contrarios, existe la madurez política en personas como ustedes de poder saber que una tarea como esta, que es el país, de gobernar el país, no se puede llevar solo. Ahora, ¿cómo ven ustedes hoy por hoy, desde su perspectiva personal, al país? El país... Lo bueno y lo malo. Sí, yo creo que el principal problema de Costa Rica es que el sector público es lento en tomar decisiones y en ejecutar decisiones. Se han encontrado rutas para ejecutar decisiones con celeridad, de todo tipo. Por ejemplo, en obra pública, figuras de administración, de Comisión Nacional, de decreto de emergencia, de concesión de obra, y no salen bien las cosas. Está amarrado el Estado no funciona con fluidez, y la toma de decisiones igual. La toma de decisiones está contaminada por el argumento del pasado. Gandhi decía que lo más malo, lo que causaba más división, no era el argumento de turno en una discusión, sino el vincularlo a los argumentos del pasado. Y ahí en la Asamblea Legislativa, aparte de que ya las decisiones son técnicamente complejas y hay razón para verse que hayan diferencias de opinión sinceras, el tema de cuál partido es mejor está siempre. Yo, una de las cosas que creo que hay que hacer es que la campaña termine cuando termina. Y cuando veo gente como don Carlos Arguedas, veo potencial para que luchemos para que la campaña termine el día que termina, gane quien gane, y que haya una tregua de 3 años y 6 meses en que las diferencias, si las va a haber, va a ser por asuntos técnicos, por las visiones, ¿verdad? Pero no diciendo su partido este y su partido el otro. Y para darle fluidez a la toma de decisiones, y con la esperanza de que con niveles de transparencia mayor la ejecución también sea fluida. Hay cifras económicas acongojantes, pero estas son consecuencias de estos problemas. ¿Y usted, don Carlos, cómo ve el panorama? Yo tengo una deformación profesional. Durante muchos años, como mencionaste hace un rato, fui magistrado de la Sala Constitucional y me acostumbré un poco a dejarme pautar por la Constitución. La Constitución crea las bases de un gobierno eficaz. Cuando uno lee la Constitución, observa que la Constitución lo que hace son proposiciones de ejercicio del poder público. Y durante todo ese tiempo lo que observé es un poco lo que ahora Otón menciona, en el sentido de que por diferentes causas, una de ellas incluso el entrabamiento que provoca una inmensa legislación que crece por generaciones de una manera sorprendente. Yo en alguna oportunidad me vi obligado por razones de trabajo a leer la legislación que este país había producido entre 1946 y 1972 y me asombré de la cantidad de leyes, de la cantidad de temas, etcétera, de manera que ya no hay ni memoria de la legislación en ocasiones. A mí me parece que construimos a partir de esa pauta constitucional un sistema exageradamente confuso de legislación. Y me parece que además hay una serie de factores que han ido provocando constantemente una cierta modalidad como de amedrentamiento entre el funcionariado público, de ilusión de las responsabilidades que debe tomar. Yo digo que estamos practicando una especie de política, en ocasiones incluso de política legislativa, usando la jerga del béisbol, de pisa y corre. La gente llega, la responsabilidad es de muy corto plazo, se va, la gente se olvida, etc. Yo creo que tenemos entre las manos un problema básicamente político, muy grave en el país, y que tenemos que sentarnos, y para mí el sitio para hacerlo es la Asamblea Legislativa, no las juntas de notables ni organizaciones de esa naturaleza, es la Asamblea Legislativa. Tenemos que juntarnos a tratar de ponernos de acuerdo sobre algunas pautas generales y sobre situaciones concretas, y creo que por la integración que uno podría avisorar que la próxima Asamblea Legislativa tiene, hay razón para la esperanza. Yo debo decir que yo me siento sumamente complacido de encontrar, por
ejemplo, a Otón en la Asamblea Legislativa. Yo espero que lo mismo que a mí, a Otón lo favorezca también el voto popular y converjamos en la Asamblea Legislativa durante todo ese tiempo y encontremos razones para animarnos. Antes de que conversáramos aquí ahora, estábamos hablando de que en alguna época de una juventud mía lejana, la de Otón ya no tan lejana, jugábamos fútbol juntos. Así es. Yo le hacía los pases y Otón metía los goles. A mí no me importaría seguir haciéndole los pases a Otón para que meta los goles por Costa Rica. Y a mí me parece que con una mentalidad de esa naturaleza que Otón tiene, que otras personas que van a llegar a la Asamblea Legislativa tienen, el país puede contar con un instrumento eventualmente positivo que nos saque un tanto de la falta de credibilidad del órgano legislativo y de la crisis política que yo creo que el país vive. Oyéndolos a ustedes, uno carga de positivismo lo que pudiera ser la próxima Asamblea Legislativa. Creo que estamos en un momento donde ustedes van a llegar a una Asamblea Legislativa, no tengo la menor duda de que ambos van a ser beneficiados por el voto popular, pero es un punto de inflexión. Es el Parlamento, que es la institución más desacreditada del país políticamente, o sale de ese lodazal en que ha entrado, o termina de convertirse ese lodazal en un hueco sin fondo, donde se va a tragar el aprecio, el respeto del costarricense por la política. Ustedes tienen conciencia de la responsabilidad que están asumiendo después de tanto descrédito en el anterior y en los últimos parlamentos de la República. Hay algo que Otón dijo al final de lo que mencionó antes, que a mí me parece muy importante y que además de eso es algo en lo que yo coincido. Hay quien visualiza y ha definido la Asamblea Legislativa como el lugar donde la lucha electoral prosigue después de las elecciones bajo otros medios. Eso tiene mucho de cierto y es inevitable que la Asamblea tenga mucho de eso, particularmente cuando los periodos electorales se suceden unos a otros por plazos muy cortos, de 4 años. Pero eso no es todo lo que la Asamblea Legislativa puede dar de sí. Tiene que encontrarse más allá de la prosecución de la lucha electoral y de los intereses de corto plazo de los partidos en general, tienen que encontrarse fundamentos de mayor horizonte. Y creo que eso es factible. Creo que eso es factible, con mente abierta, con una disposición a la responsabilidad que la Constitución exige. Y de buena fe, creo que podemos hacerlo. Yo creo que sí, claro. O sea, las razones para el desprestigio de la Asamblea Legislativa son válidas, son tangibles y sí, tocables. No es que la Asamblea Legislativa es una cosa aparte de los diputados y el comportamiento de los diputados. Y yo creo que podemos pues socializar ese diagnóstico, y si una persona como Carlos y yo lo compartimos, ¿por qué no contribuir a un colectivo que lo supere? Porque si fuera algo inevitable, una fuerza invisible que hace que la Asamblea Legislativa se desacredita, y no, es el comportamiento individual de diputados, por ejemplo, que se paran a hablar sin saber nada del tema, del obstruccionismo legislativo, de tratar de impedir que las mayorías se expresan. Eso desacredita, ya no se sabe si la persona está hablando y presentando mociones porque tiene diferencias por el fondo o quiere hacer contribuciones positivas a un proyecto de ley, o si es para impedir que se vote. El estarse levantando del plenario y haciendo que se rompa el quórum y volver a llamar a que se haga el quórum. La tendencia de los diputados de gobierno a defender cualquier cosa que el gobierno haga, sin percatarse de que el Parlamento nació, desde que nació con Carta Magna, ni para legislar nació para controlar al soberano. Y entonces el Poder Legislativo tiene que estar independizado. Y los de oposición defendiendo a sus partidos a toda costa. El meterse en asuntos de la administración central. Diputado no nació para decidir quién recibe un bono de vivienda o cuál comunidad tiene que construir un puente. Eso no son funciones de diputados, eso son funciones del Poder Ejecutivo. Sí, y el ministro respectivo inclusive. Claro. El oponerse a temas sin decir cuál es la solución alternativa. Cuando uno se opone a un tema, a una propuesta,
Hay dos posibilidades: o demuestra que la propuesta intenta solucionar un problema que no existe y entonces la propuesta es superflua, o propone una solución alternativa, y si no, tiene que aceptar esa solución. Eso es matemático para mí. Digamos, yo en el pasado, cuando me opuse a que se privatizaran activos del Estado para reducir el problema de la deuda interna, propuse una alternativa, buena o mala, pero no me gustaba la privatización y propuse una alternativa. Entonces uno puede seguir con la lista: el abuso, el haberse autorrecetado un régimen salarial privilegiado, y además llegan algunos diputados en el primer día de gobierno, don Carlos, a proponerse un aumento salarial, el abusar con los recursos, con los vehículos, con los viajes, con el staff, tener un montón de personal ahí. La Asamblea Legislativa es un sitio de vagancia total. Ahí vive todo mundo en los corrillos y destruyendo la unión. Yo una cosa que hice con mis asesores fue prohibirles opinar de política. Yo les decía: ya déjenme escoger cuáles problemas tengo, no me hagan problemas adicionales, porque si mi asesor habla mal de don Carlos se va a enojar conmigo. ¿Al que le importa al asesor? Entonces mi asesor tiene que estar callado, y esa es la instrucción con que llego con mis asesores: calladitos. Si quieren opinar políticamente, sálganse de la Asamblea Legislativa y no trabajen para mí. Todo eso crea una atmósfera de vagancia y de divisionismo tremendo. Los asesores no tienen que opinar de nada. Es un privilegio ser asesor legislativo, y yo a los míos les prohíbo estar opinando de los temas y las controversias. Entonces la lista de temas que desacredita la Asamblea Legislativa es tocable, y así como existe, se puede destruir si se quiere, y con solo que hayan 2, 3, 4 diputados que modifiquen el comportamiento, el asunto puede mejorar y puede convertirse ese órgano en un órgano de ejemplo a la sociedad. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Celebre con Construplaza 12 años, con los detalles que hacen la diferencia. Tenemos descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados en loza, grifería, electrodomésticos, pisos, iluminación, hogar, herramientas y todo para embellecer su casa. Aproveche esta oportunidad de decorar, construir o remodelar su casa. Construplaza, los detalles que hacen la diferencia. Eso usted lo viene desarrollando no de ahora, de hace muchos años. Y no hay duda de que usted es el líder histórico del Partido de Acción Ciudadana. Sin embargo, en algún momento, en alguna coyuntura de las últimas 2 asambleas legislativas,
El PAC pierde esa visión, sus diputados pierden esa Y visión. eso es lo que da origen a la división que hemos tenido y que, bueno, esta campaña... ¿No querrá usted retomar nuevamente los ciclos desde la Asamblea Legislativa? Porque yo a veces, esto es un análisis mío y creo que se lo he hecho yo a usted. Siento que a veces usted perdió el control de su partido en la Asamblea Legislativa. Nunca lo vi así, yo vi que el control ¿No de quiere todos... usted recuperarlo hoy desde ahí mismo? Esta cosa que voy a hacer con mis manos la he hecho en el partido 1.000.000 de veces. Nuestro líder, nuestro objetivo es Costa Rica y nuestro líder son las ideas, las propuestas, las prácticas éticas. Y cada uno de nosotros juega un papel. Yo nunca me vi como el capitán de esa cosa. Ahí estaba escrito, el que llegaba al partido era porque le gustaba lo que estaba escrito, pero alguna gente llegó y apenas llegó y tuvo un lugar, le disgustó. Por ejemplo, hay un documento que escribí que se llama, el inicio del partido, que se llama Una nueva forma de hacer política. Son solo 18 puntitos, caben en una página. Una de ellas es respetar las mayorías. Y yo siempre, nunca fui diputado y nunca se me ocurrió, usted era asesor del Ministerio de la Presidencia, del mismo partido estábamos en ese momento. Yo me opuse cuando Rolando González rompía el quórum por peleas con el Poder Ejecutivo y otros diputados. Me opuse vehementemente, porque siempre he creído que si uno es electo por mayoría, ese día es esclavo de las mayorías. Porque si ese día sí la aceptó, el día que la Asamblea del Partido o el día que los votantes lo eligieron, ese día ¿cómo va a ir usted a la Asamblea Legislativa a escoger cuándo la mayoría le gusta y cuándo no le gusta? Pero bueno, algunos diputados decidieron en el plan del TLC, en la agenda de implementación, presentar carretillos de mociones para impedir que las mayorías se expresaran. Carlos, ¿querías Sí, decir? Otón apunta a una serie de problemas que se producen no solo en el área de la Asamblea Legislativa, sino en otros órganos. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la proliferación de los servicios de asistencia a los diputados. Es un tema que a Otón le ha ocupado y a mí me preocupa cuando yo voy a la Asamblea Legislativa, porque yo fui funcionario legislativo durante muchos años, más de 16 años. Y en la época en que eso ocurrió... ¿Usted sabe dónde va? Yo sé a dónde va, aunque no sé cómo se sale de ahí. En la época en que yo ejercí ese cargo de asesor parlamentario y director del Departamento de Servicios Técnicos, la Asamblea Legislativa era una organización con un staff de personal bastante reducido y las fracciones lo tenían muy poco. Yo creo haber sido el funcionario 171 de la Asamblea Legislativa. Era muy poca gente. Hoy pasan los 1000. Hoy pasan los 1000. Ahora, ¿qué ocurre? A mí hay con los mismos diputados, 57. Con el mismo número de diputados. A mí hay algo que me produce una gran preocupación y es el desplazamiento de la realidad de la capacidad de decisión de los diputados a los sistemas de apoyo. Eso a veces ha ocurrido en órganos de otra naturaleza. Yo recuerdo que, por ejemplo, en alguna época se habló por parte de un ex juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que esa corte eran dos cortes, una Corte Suprema Senior y una Corte Suprema Junior. Y en ocasiones los servicios de apoyo disponían de una capacidad de propuesta y decisión sumamente significativos. Yo cuando voy a las comisiones legislativas y observo el trabajo que ahí se realiza, con personal probablemente muy calificado, no lo dudo, sin embargo encuentro sobreabundante los servicios de apoyo, y la preocupación no es tanto el que sean sobreabundantes. Mi preocupación es hasta qué punto los diputados son sustituidos en alguna medida en su capacidad decisoria o determinados en su capacidad decisoria, más allá de lo que Otón decía ahora acerca de lo que puede ocurrir en los pasillos, en decisiones de otro orden. Claro. Y esto naturalmente me da la sensación a mí de que hace perder a la colectividad, a ese colegio de 57 elegidos, de una posibilidad de conversación, de diálogo, de transacción, porque hay que pasar por otros filtros. En ese sentido, este es uno de los problemas que muy probablemente la Asamblea Legislativa tiene que manejar. Es una organización como cualquier otra y tiene que manejar. Yo tuve la oportunidad de estar un par de veces por corto tiempo como asesor en la Asamblea y recuerdo perfectamente eso que usted plantea. Y lo que me llamaba la atención era que los diputados se vuelven todólogos, quieren saber de todos los temas. Y entonces, ante la imposibilidad de cubrirlos todos, los asesores terminan sustituyendo en muchos espacios al diputado. Pero ese es el escenario. Pero ahora le pregunto, usted fue magistrado 12 años, nos contaba, con 19 compañeros, 20 magistrados, ¿verdad? Si no me equivoco.
en un escenario en donde las decisiones y las discusiones que ustedes desarrollan son en la privacidad, los 20 seguramente con una gran sobriedad, seguramente casi con un silencio celestial o sepulcral. Cuando usted habla, o sepulcral. Y usted va a un escenario diferente ahora. Usted va a un escenario donde son 57 compañeros, llenos de los medios de comunicación, a veces no los mejores periodistas, con un canal de televisión permanente, con una emisora de Radio Nacional permanente. Usted va a estar ante el ojo permanente de la opinión pública y los periodistas van a estar esperando que usted falle, porque esa es la noticia. Sí, entonces sale de un escenario totalmente diferente, ¿verdad? Estaba muy, obviamente, muy cubierto, para muy protegido. comenzar es una función distinta. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir. Yo fui magistrado de la Sala Constitucional de la Corte. La Corte son 22 magistrados y es un colegio destinado a administrar y gobernar el Poder Judicial, y yo creo que es un órgano que es tan abundante en miembros que no puede realizar bien esa tarea. Además, durante el tiempo en que yo estuve, se produjo una especie de modificación de la cultura judicial y las puertas de la Corte se abrieron al público y a la prensa, con lo cual parte del problema era el discurso ya no dirigido a la solución de los asuntos administrativos, sino la pose. Sino el discurso de pose, el discurso para la gradería. Eso es un gran problema. El ambiente, naturalmente, el ambiente de sala es un ambiente completamente distinto, reservado, incluso blindado por ley, claro. No se puede trascender, etcétera. De manera que allí el problema no se produce y ahí la discusión es genuina, intensa, convergente o disidente, pero genuina. Y especializada. Y muy especializada, a pesar de que yo creo que hay un mito en esto del derecho constitucional. A mí me parece que la Constitución es un instrumento que nos pertenece a todos y es un instrumento con el que todos debiéramos encontrarnos en algún sentido porque hay una sabiduría histórica en la Constitución. Se cuenta que nuestra Constitución ha sido el resultado de un proceso que data ya de muchos años no de adopción de nuevos textos, salvo el del 17, sino de maduración de soluciones y de soluciones sensatas. Por ejemplo, para traer aquí un tema que provocó en sus días intensa discusión, la Constitución resolvió admirablemente, a mi juicio, el problema de la sucesión presidencial y de los periodos y la prórroga y la alternancia. Luego, en el año 69, eso se modificó por una prohibición absoluta que a mí particularmente me parecía innecesaria. No había producido ningún problema, fue una decisión política y tal. Y posteriormente, por obra de una sentencia de la Sala que yo no compartí, el sistema volvió a los orígenes de la reelección. A mí la solución del constituyente de 49 me parecía bien, no había necesidad de modificarla. Yo no soy adicto al sistema de prohibiciones. A mí me gusta la más apertura. derechos. En este sentido, a mí me da la impresión de que la Constitución puede estimularnos a encontrar puntos de apoyo para muchos problemas que nos aquejan. Pero claro, que esta es una visión de quien fue durante mucho rato un juez constitucional y que ahora se va a encontrar con una realidad relativamente diferente. Pero si le estoy entendiendo, don Carlos, y por cierto, es de los temas en que, lo digo aquí siendo usted de otro partido, ya lo pensé desde que lo nombraron, va a ser usted mi guía, porque yo teniendo inquietudes etéreas en relación con el Poder Judicial, no tienen la concreción ni el cimiento conceptual como para atreverme a votar sin consultarle a una persona como usted. Pero no es cierto que también, usted dice, la Constitución nos resuelve muchos temas, pero también el resto de la normativa de este país. Aquí nos perdemos en temas que están resueltos. Digamos, el tema del ordenamiento de la administración pública, de lo que significa poder autónomo y no poder autónomo. Con una buena ley de administración pública. Yo leo a Johnny Meoño y lo he llamado para preguntarle que me explique, y él tiene razón. La ley de planificación, la ley de administración pública, más la constitución política, crean jerarquías, verticalidades donde deben estar, las autonomías que deben existir. Pero curiosamente, mucha parte de la gestión de gobierno no respeta ese orden. Entonces, si no se respeta porque se considera que está malo, lo peor es arreglarlo sobre la marcha, de una manera ad hoc. Lo que debe hacerse es guiarse por esos principios legales, esa normativa,
Y sí, hay que modificarla por hacer expreso la modificación, pero no tratar de crear estos desórdenes que se hacen, de crear ministros sectoriales donde la ley no los establece, de tener confusiones de jerarquías, de no saber, por ejemplo, que el ministro de Salud es ministro rector de la Caja y es jefe político de la Caja, para hablar de un sector, que el ministro del MAG es jefe de todo el... ¿Qué era un ministerio como se plantea ahora de Seguridad Social cuando eso le corresponde al Ministerio Exacto. de Trabajo? Ya está establecido. Entonces, no solo la Constitución, Carlos, está ahí, sino que está toda esta normativa. Sí, yo creo que efectivamente... Y usted dice que hay más normativa que ni siquiera conocemos, por esa lectura que no debe ser la lectura más fascinante que usted ha tenido en la vida, ¿verdad? Más sexy, no la llamaría usted, ¿verdad que no? Seguramente que no. Eso fue una cosa... Digo, eso es lo que se hace, es la lectura que se hace por paga. Exactamente, eso es a cambio de un salario. Sí. No, yo creo que nosotros tenemos cierta legislación estructural muy importante para el ejercicio de las funciones en diferentes órganos, administrativos, judiciales, etc. A mí me parece que hay cierto, que en los últimos años uno puede apreciar, lo apreciaba yo por lo menos en mi ejercicio como magistrado, a mí me parece que hay un decaimiento primero velado y a veces muy preocupante de ciertas pautas constitucionales que son verdaderos principios, como por ejemplo el principio de independencia de los órganos constitucionales. A mí eso me preocupa. A mí me preocupa mucho. Es decir, tenemos que devolverle al sistema... Don Carlos, nada más que también, reglas. no solo porque el Poder Ejecutivo hace cosas y trata de hacer la agenda legislativa aún fuera de extraordinarias, no solo porque los diputados se meten a administrar recursos que son de la administración, sino porque la Sala Cuarta también se mete demasiado en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a Y ver. en el Poder Ejecutivo también decidiendo quién recibe medicinas y quién no, y cuál acera se tiene que hacer ahí y cuál no. tendríamos Eso fue un una- problema que don Fernando Bolio siempre planteó cuando estaba la idea de la Sala Cuarta y que él se oponía en su momento. Ese es un problema sobre el cual habría que discutir profundamente. Un programa el problema de los límites del ejercicio de la función jurisdiccional constitucional. A mí lo que más me preocupa no es la naturaleza de la materia sobre la que se mete, porque al final de cuentas, y una vez lo conversaba con el diputado entonces Merino del Río, el problema más delicado es cómo hay una cierta reticencia a no meterse en vista de la inactividad y la falta de eficacia de las administraciones. Yo coincidiría en que la Sala Constitucional, ya desde mi tiempo naturalmente, ha en ocasiones sentencias que escapan al realismo. No respetan el principio de realidad. Las cosas son para que se puedan hacer y no para que no se puedan hacer. Pero al margen de la jurisdicción constitucional, que en este momento pues es una jurisdicción que se está pensando en cómo rediseñarla, no solo en su estructura, sino en sus competencias, hay otros órganos del Estado que, a mi juicio, o se extralimitan o se recluyen, o hacen concesiones que riñen con su propia independencia. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa eventualmente confunda sus funciones de control y haga funciones materiales de jurisdicción. Ahora, en ese tema, don Carlos y don Otón, cuando usted fue diputado fue en el año 94, 98, ¿verdad? 98. Y usted nos contaba ahora que estuvo 12 años como asesor. Cuando la Asamblea Legislativa no da resultados o las cosas no salen, se nos dice que el gran problema, y yo lo veo todos, notables o no notables, grupos de pensamiento, concentran todo en el famoso reglamento de la Asamblea Legislativa como el gran problema. Pregunto, ¿no era el mismo reglamento cuando usted estaba o no era el mismo reglamento prácticamente cuando usted estuvo 12 años de asesor? ¿No serán las calidades de las personas que han empezado a llegar a la Asamblea Legislativa que le quitan el espacio para una discusión inteligente? Esto lo voy a decir yo y lo sostengo. A veces es más fácil poner de acuerdo a 57 inteligentes que a 3 tontos. 57 inteligentes y gente preparada y con un gran compromiso sobre el país se ponen de acuerdo. 3 tontos jamás se pondrán de acuerdo porque el egoísmo y las ganas y la vanidad les imposibilita acercarse en temas. ¿Es el reglamento realmente el problema de la Asamblea Legislativa? El
así como usted lo pone, yo no diría que es el problema, porque los reglamentos se hicieron precisamente por los problemas que tiene la sociedad. ¿Por qué se hicieron las leyes del tránsito? Porque sin leyes la gente estaría chocando a cada rato. ¿Por qué se hicieron leyes para castigar el robo? Porque si no, habría más robo. Todo lo que es normativa en el mundo se hizo ante la imperfección humana. Entonces, el problema de la lentitud de la Asamblea Legislativa es la imperfección humana. Pero el reglamento le da pistas y herramientas a esa imperfección humana ante la incapacidad propositiva, ante el irrespeto a las mayorías, ante la vocación dictatorial de creer que mi verdad es la verdad, y entonces si no va a pasar mi verdad yo la impido. El reglamento se ha convertido en un arma de esa imperfección humana. Se hizo para normar la imperfección, pero tiene cláusulas que ayudan a materializar y darle vida y extender como hongos crecientes esa imperfección. Entonces yo sí creo que el reglamento debe modificarse para que las mayorías se expresen, porque encontrar los consensos no es factible, entonces tenemos que recurrir a la mayoría como forma de decidir. Y digamos parte de las grandes... Es el método de una democracia. Es el método, y si no lo tenemos, o sea, si hay consenso está bien, no hay problema, pero si no hay consenso, tiene que haber un límite para decir que las mayorías voten y se expresen. Y es extraordinario que sea solo con mecanismos extraordinarios que las mayorías se pueden expresar, aprobando un 208 bis. Eso debería ser la normalidad. Límite de tiempo a los proyectos, se votan, unos pierden, otros ganan. Y así, por ejemplo, parte de mi gran prédica cuando hice el Partido de Acción Ciudadana era eso, porque desde antes existía, don Claudio. Yo recuerdo compañeros de Liberación Nacional romper el quórum e impedir votaciones solo porque no le nombraban a un diputado a la esposa de viceministra de Gobernación, creo que era. Tal vez usted se acuerda. Un caso muy específico. Sí, pero es que eso es lo normal. Es decir, jugar... Porque tienta a preguntar el nombre. Don Rolando González, jugar con la majestad del Parlamento es terrible. Una persona que aprecio, pero esa era la práctica. Y nosotros tenemos que salirnos de ese mundo y permitir que las mayorías se expresan. Parte de mi gran prédica fue esa, y parte de mi gran decepción fue ver a algunos diputados del PAC redactando mociones que ni siquiera defendían, y carretillos de mociones para impedir que las mayorías se expresaban en un tema que yo compartía el fondo, la agenda de implementación del TLC. Me opuse vehementemente a todo eso, pero siempre dije, ¿qué pasa si nosotros llegamos a gobernar y envío yo un proyecto para crear un fondo de crédito subsidiado para la agricultura y a otro partido no le gusta eso, y aunque tengamos mayoría, me lo impidan? Yo quería... Es decir, una cosa es la expresión democrática, pero otra cosa es que las mayorías no se puedan expresar. Es un caos. Ya la democracia tiene ineficiencias saludables. Es decir, que la discusión se da, que hay posibilidad de rebatir, de argumentar diferente. Lenta por naturaleza, pero no Pero inerte. si usted le agrega ya la adición de que usted no respeta la democracia porque no quiere que las cosas se voten. Yo fui diputado y me opuse vehementemente a los programas de ajuste estructural. Y yo recuerdo que hablé 25 minutos contra el PAE y punto. De ahí se votó allá, carguen con las responsabilidades. Los que habían dicho en campaña, todo, Liberación y Figueres, que era malo, y a los 6 meses dijeron que era bueno. Pero ¿por qué utilizar herramientas que se hicieron para dar fluidez a las cosas y normar el diálogo para impedir que se expresen? No, yo sí creo que el reglamento hay que cambiarlo. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social.
En el Banco Popular recibimos todas sus deudas. Pague desde 12.780 colones mensuales por millón. Con nuestro crédito personal hipotecario, refunda sus deudas y quítese un peso de encima. Consulte nuestras múltiples opciones de crédito en nuestras oficinas o al 2202-2020 en todo el país. Obvio, con el Banco Popular. Yo creo que el reglamento es un factor muy importante. Para principios de los 70 probablemente, y aún más allá, el reglamento legislativo no tenía más allá de 101 artículos. De veras. Había crecido sobre la base de acuerdos políticos inteligentes, dotaba a ciertos órganos de dirección de capacidad decisoria, la figura, por ejemplo, del presidente legislativo, etc. Y posteriormente el reglamento fue creciendo en disposiciones y se ha convertido en un conjunto de normas que requerirían, para ser conocidas y manejadas con fluidez, de una especialización. Yo coincido con Otón en el sentido de que, primero, la regla es el gobierno eficaz, y el gobierno eficaz se basa finalmente en el sistema de mayorías y minorías. En consecuencia, el reglamento tiene que aceptar esa condición de alguna manera. En este momento no lo hace. En este momento no lo hace. Yo pienso que es necesario dotar a la Asamblea de disposiciones que de excepcionales se tendrán que ir convirtiendo en reglas estables. El 208 bis es una de esas decisiones. Yo pienso que, independientemente de los pormenores del texto, por ejemplo, que en este momento entiendo que la Asamblea Legislativa se encuentra discutiendo o se propone discutir o lo que fuera, las soluciones que tiendan a lograr que los poderes se expresen en sus funciones propias y si requieren de la Asamblea Legislativa aprobación legislativa, obtengan o un sí o un no, y lo obtengan en plazos ciertos. Ahora, hay una ventaja sobre eso hoy en día. Tal vez en aquel momento, cuando eso no se planteaba, era en el bipartidismo. Hoy, para lograr esas mayorías, no es un solo partido que puede lograrlas. Entonces hay un escenario donde obliga también, para tomar esas decisiones apropiadamente por mayoría, obliga a unión de partidos y a acercarse para tomar Claudio, hay una cosa que es importante, y es apenas una hipótesis, si querés, de trabajo. El bipartidismo o la relación del bipartidismo con el sistema jurídico es una cosa bien interesante y que yo pienso que no se ha examinado bastante. Por ejemplo, el recurso a la reforma parcial de la Constitución como modo de introducir en la Constitución arreglos políticos logrados a partir del bipartidismo que garantizaban a las dos fuerzas supervivencia confiable, porque la Constitución tiene cierto blindaje en cuanto al procedimiento de reforma, a mí me parecía que era un instrumento muy claro. Por ejemplo, el crecimiento que tuvo entre 1949 y los años sucesivos, el artículo 96, que es el que se refiere a la deuda política, que se ha llamado, el crecimiento de esa disposición constitucional a partir de reformas que expresan un convenio entre partidos que se trataba de que fuera intangible, sacándolo de la legislación ordinaria, es muy claro. El reglamento actual es un reglamento que bien podría ser relativamente poco importante en un sistema de gran coincidencia política, pero en un sistema pluripartidista muy fraccionado, naturalmente el reglamento tiene tantos vericuetos, eso es lo que me refería, tantas trampas, tantas maneras de ejercicio abusivo del derecho o de las potestades que los diputados... Que se pueden limitar. Que sencillamente pueden hacer absolutamente intransitable la Asamblea Legislativa. Y yo no consigo una Asamblea Legislativa intransitable. Casualmente parte de los problemas en casi todos los órdenes, por ejemplo, la construcción de ordenamientos jurídicos alternativos a sistemas más estables de regulación, tienen mucho que ver con la necesidad, a veces asfixiante, de ciertos órganos públicos o de ciertos actores públicos de encontrar soluciones, y a veces las peores soluciones, en vista de que la Asamblea Legislativa se hace intransitable. No, ese es el problema
perdón. No. No, ese es el problema que insinúa don Carlos que más preocupa. Que si la agenda nacional debería hacerse en gran parte en la Asamblea Legislativa, el descrédito hace que se haga en otras partes. Entonces muchos de los partidos y los políticos, a veces presentados ante la opinión pública como de izquierda o progresistas, que son los que más deberían estar en desacuerdo con que poderes fácticos influyan en demasía en la agenda nacional, provocan con sus obstruccionismos, con el descrédito a la Asamblea Legislativa, provocan, igual la derecha libertaria, ¿verdad?, en Costa Rica, provocan que los poderes fácticos se prestigien y tengan una reputación sobredimensionada en relación con los órganos que deberían hacer la agenda nacional, y entonces se desacredita el sistema de que las mayorías deben decidir. Sí. Y entonces el descrédito de la Asamblea Legislativa per se desacredita a 57 tipos y tipas que están ahí y a la clase política, pero el problema es la consecuencia que ha tenido en que se le pone más atención a un editorial de La Nación como forma de tomar decisiones o de darle seguimiento a una denuncia, el estudio y la profundidad, que a esas personas que son electas por el soberano, que son las que deberían tener la batuta y llevar adelante la agenda nacional. Y eso a mí me parece atroz, porque rara vez los poderes fácticos representan los intereses de las mayorías. El principio de la democracia era que la gente electa asumiera esa representación y elaborara la agenda nacional, por supuesto informándose y estudiando, pero no que como resultado del descrédito se ponga más atención a personas no electas que no tienen que rendir nunca cuentas, que a quienes se supone representan el pueblo. Yo vengo diciendo con mucha frecuencia que el problema nuestro, de nuestra clase política, es que están anestesiados y desenfocados. Usted lo acaba de plantear de alguna forma. Están pensando en los problemas que les interesan a los partidos o lo que ellos creen que es importante entre ellos. Eso los desenfoca y a la vez los adormece y los anestesia sobre los grandes problemas nacionales. En la próxima Asamblea Legislativa, pues ya casi se nos va el tiempo, es posible, seguro usted me va a brincar en esto que voy a decir y es buena lid, pero es posible que a usted le toque un escenario diferente a la vez pasada que fue diputado de gobierno. Es posible que en esta ocasión le toque ser diputado de oposición, al menos por lo menos al día de hoy lo que establecen las encuestas, puede que haya una variación. Pero en ese escenario de ser diputado de oposición, Dios ha de mostrar su equivocación. Sí, bueno, entonces es posible que también hayan otros diputados, el caso de Otto Guevara, si no ganara, el caso de Antonio Álvarez, el mismo caso de Epsi Campbell, que han sido precandidatos o han sido candidatos. Es un escenario que también en algún momento se puede politiquear, pensando más en el 2018 que en las necesidades de este cuatrienio. Yo no he visto fórmula más efectiva para enterrar carreras políticas que en convertir el puesto actual en plataforma para el siguiente. Si quiere le hago la lista de gente que ha vivido toda la vida usando cuanto onza de poder tiene para fabricar su siguiente puesto, porque eso significa sacrificar principios. Unos 3 ejemplos. Y acomodarse. Mire, yo para ser presidente de la Asamblea Legislativa o ser jefe de fracción, disimulo esto, y al final en los disimulos terminan sin ningún principio. Y cuando la gente pierde las anclas morales y las anclas de los principios, quedan en nada y la gente se da cuenta y han sido carreras políticas fracasadas. Entonces yo le aconsejaría a todos los que intentan usar la plataforma de diputación no para ser excelentes representantes del soberano, sino para fabricar su next step, su próximo paso en la política, yo les aconsejaría que sigan a veces su propio ejemplo. Esa no es la ruta. Y yo sobre eso he escrito, lo vi desde la primera vez que fui diputado, cómo gente se acomoda. Yo he visto gente que a veces dice que es de izquierda, a veces de derecha, porque su obsesión es que sigue. Y además eso es poco ético. Excepto que la persona al pedir el voto dijese, miren, yo aspiro a ser diputado, pero en realidad yo voy a usar eso para ser candidato presidencial. Ahí habría integridad y el votante sabe si lo elige o no. Pero nadie dice eso. En el caso suyo no hay posibilidad de reelección como diputado, ni hay posibilidad de volver a ser magistrado, entonces no aplica lo
como Tom acaba de decir. Entonces, ¿cuáles serían las bueno, yo tengo una- prioridades ¿Por para qué, la por qué Asamblea? excluye que sea candidato presidencial? bueno, oye, Yo tengo una eso, agenda, sabía yo sus tengo una agenda aspiraciones. política oculta, ahora se la voy a contar a Tom una Fuera vez de que cámara. fuera de cámaras. No, yo tengo la sensación de que hay factores que en la práctica y en la realidad de un órgano político como es la Asamblea, es inevitable lo que decía hace un rato, que en alguna medida en la Asamblea la gente pretenda y realmente intente con prácticamente hacer, digamos, carrera política. Es inevitable. Lo que sí creo es que hemos vaciado de capacidad política la Asamblea Legislativa a través de un montón de factores. Estoy de acuerdo Y totalmente. a mí me parece, bueno, y en este sentido, naturalmente, entonces, hemos empezado a dotar de capacidad política a órganos que no tienen representación popular, es decir, a órganos privados, ha sido una especie de privatización Estos tipos, de la los periodistas. por ejemplo. política. Sí, ellos, yo no soy periodista. Pero, Ellos. Pero aún saben más. Eso a mí me parece delicado. Ahora, yo siento que tenemos que devolver la política a la Asamblea, es decir, la política tiene que regresar a la Asamblea Claro. y naturalmente no regresa a través simplemente de las La de enmiendas Noche del sin tregua, reglamento. con P grande. Con P mayúscula. Es que Esa el política. momento que se comprenda que la política es la única disciplina que nos puede poner de acuerdo, siendo de partidos diferentes, teniendo pensamientos diferentes, en ese momento la política se revaloriza. Bueno, y Pero en la ese- gente piensa que política es ir a mentir, ir a buscar el voto y que ahí se limita todo y después buscar las dádivas. Pero ve, Claudio, que entonces ahí viene el factor humano. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo tengo la ilusión, lo dije así en algún medio de prensa el otro día, como me preguntaron, tengo la ilusión, quizás sea la fantasía, de pensar que una experiencia de vida, de función pública, de Puede ser conocimiento, puede hacer un aporte a la par naturalmente de muchas otras personas y pueden contribuir a, si tenemos voluntad, buena fe y transparencia en nuestra, es decir, para comenzar, credibilidad entre nosotros, podemos lograr quizá que la política en buena medida regrese a la Asamblea Legislativa. Claro. Y si la política regresa a la Asamblea Legislativa, el instrumento político que este país tendría de desarrollo es muy grande. Bueno, Porque yo- por ahí comienza todo lo demás. Yo personalmente, si son ustedes los que están dando un discurso, es posible que a partir de mayo ponga el radio, por ahí Radio Nacional y oír grandes debates. No los debates que hoy lo hacen a uno ni siquiera recordar que existe el debate por televisión y por radio. Agradecerles la presencia, ha sido un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Espero que vuelvan a ser reincidentes aquí en Noche Sin Tregua. Y yo creo que usted ha disfrutado un programa de altos quilates, de P mayúscula, como decíamos antes. Y los espero el próximo año. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos, si no me equivoco, el 6 de enero con otro buen programa para ese sprint final de las elecciones 2014. Muchas gracias. Hasta pronto.